Bueno, chicos, pues dejarme un momentito, vamos rápido para poder llamar a Héctor Juliano, que lo tenemos al otro lado ya prácticamente esperando. Héctor Juliano, aquí lo tenemos, el compañero al que vamos a entrevistar hoy. Como decíamos antes, experto en geopolítica y en el tema financiero. Decía esto, que el problema de la Argentina es financiero, no económico. Y bueno, es una de las personas que más ha levantado la voz contra todo lo que es la usura internacional, el FMI, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hicimos ahora en Argentina, tanto el Tete como Martín y yo, la exposición del paradigma económico, pusimos un trocito vamos a escuchar. De Héctor, que creo que vale mucho la pena. Vamos a escucharlo ahora para hacer el entrante de compañero que tendremos unos momentos aquí con nosotros. Vivimos en un país donde todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda es lo más importante que tiene el país en materia económico-financiera y es lo más secreto. Lo que pretendo plantear es la presencia de la usura en el mundo actual, cosa que está totalmente soslayada. El tema usura no forma parte de la temática económico-financiera que se vive en el país y en el mundo. Esa trampa de deuda, esa presencia de la usura, no solamente existe, aunque está invisible a los ojos del común de la gente, sino que es determinante de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y el mecanismo a través del cual eso se produce es los sistemas de deuda pública de los países. Bueno, pues ahora como son elecciones, seguro que como es el principal problema de todos los países, todos los partidos políticos le van a decir a la ciudadanía, mire, vamos a poner esto como orden del día para que todo el mundo primero entienda lo que es la puta usura internacional y la deuda internacional que debemos y a ver si es legítima, si es legal y a ver si la pagamos o no. Seguro que todos los partidos políticos van a hacer como buena obra, ¿no?, de su buen hacer, pues se lo van a decir a la ciudadanía que esto se ponga menos a caldearse y a hablarse en los bares. Hombre, ahora tenemos el claro ejemplo que nos viene del pelo, ¿no?, de esta semana, que otra vez más, como siempre pasa, pero esta vez ha sido Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que dice que ha tenido que anular su agenda y volver a Estados Unidos por la crisis del techo de deuda, ¿no?, que tiene Estados Unidos porque, bueno, si quieren lo vemos. Esta es la primera de GB. Si nos dicen que todos los hay no sé, mapa de Mercator, países ricos, países pobres, los del sur le deben dinero a los del norte. Y me estás diciendo que el del norte está endeudadísimo, ¿a quién cojones le deben el dinero? Ahora se lo Estados Unidos, China y todo. Ahora se lo preguntamos a Héctor, ¿no? Pero un poquito viene por ahí la mano. Es que nos han hecho creer en un mundo de Narnia y al final dicen, no, aquí no hay dragones que vuelen. En un solo día Estados Unidos ha tenido, dicen, en un solo día ha tenido que pagar 50.000 millones en intereses. Ahora nos lo explicará, supongo, mejor señor Juliano, pero esto fue de esta semana. Qué enigma, el gran enigma. El techo de deuda. Seguimos con la cuenta atrás. Es la cuenta atrás que tiene preocupado a todo el mercado. Y por eso, aquí en Negocios Televisión les recordamos todos los días cuántos días quedan exactamente para que Estados Unidos se quede sin dinero según la fecha X que ha dado la propia Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que decía que el 1 de junio se quedan sin dinero. Bueno, pues ya solo quedan 16 días. Apenas 2 semanas y un día. Estados Unidos, entonces, la mayor economía del mundo, podría entrar en default. Y hoy les vamos a dar una cifra de esas escalofriantes, porque nos vamos a meter en las entrañas de la cuenta del Tesoro de Estados Unidos, de donde sale y entra el dinero, de donde sale el dinero para pagar sobre todo las facturas de los estadounidenses, bueno, más bien de los estados, bueno, del Estado de los Estados Unidos en este caso. Y les vamos a dar un dato para que entiendan bien la gravedad de la situación y por qué estamos diciendo que quedan 16 días para que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus facturas y por qué, de verdad, el default está sorprendentemente cerca. Y es que, fíjense en el titular que les voy a dar, solo este lunes 15 de mayo, la cuenta general del Tesoro, que es con la que paga todas sus facturas, solo el lunes, solo en un día, pagó 50.000 millones de dólares en solo un día en pagar intereses de deuda. Solo en pagar esos intereses en un día, el Tesoro... No se preocupan que volverán a darle a la maquinita porque ellos le inventan el dinero que es deuda, por eso el sistema fraccionario que tenemos hoy en día, ¿no? Esto me recuerda a lo que pasó en Argentina, que lo trajo Iru, ¿no? Iru, que si lo quieres recordar, que salió en la televisión pública que Argentina tenía que pagar y le volvieron a renovar la concesión, le dieron dinero para que pagara, ¿no?, con el FMI, todas las deudas que tenía, pero tranquilo que te la pateo para adelante y ya me lo pagarán más con el nuevo crédito. Más usura, más crédito. Pero es que no están pagando principal. Esto cuando la hipoteca. Te pasan los primeros años pagando intereses. No pagan nada del principal. Entonces, claro, es una vergüenza cómo está todo. Claro, evidentemente. Bueno, pues ¿estás por ahí? O... Creo que estaba ausente un momentito, así que ¿sí? Sin problemas. Vamos a, como les comentábamos, a llamar a Héctor Juliano,
que, como hemos dicho, es licenciado en Administración y además está orientado profesionalmente y organizar sistemas de planificación económico-financiero en la actividad privada, pero él es especialista también en geopolítica, finanzas públicas y economía. Ha sido durante 15 años asesor en el Congreso de la Nación de Argentina y desde la década de los 80 ha venido además estudiando particularmente la cuestión de la deuda pública, que hoy nos va a explicar un poquito más para que podamos comprender todo esto nosotros, ¿no? Sobre este y otros temas ha escrito numerosas notas periodísticas, confeccionando trabajos especiales, dando conferencias y cursos y además grabando reportajes tanto en radio como en televisión, y es autor del libro Problemática de la deuda pública argentina, que tiene 12 tomos. Él es Héctor Giuliano y de verdad que es un placer hoy poderlo tener aquí y que nos explique pues su punto de vista y todo lo que él también ha podido ir comprendiendo a lo largo de todos estos años. Y como ha hecho Iru antes, también agradecerle a Quique Romero, que gracias a él nos pasó su contacto y podemos tener hoy y contar con nosotros con Héctor Giuliano, que a ver qué nos cuenta hoy. Bueno, primero darle la bienvenida a Héctor Giuliano a Canal 5 a España. Bienvenido, don Héctor, bienvenido a Canal 5. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación, les agradezco a ustedes por darme un espacio y quiero hacerles llegar mi saludo tanto a ustedes como a los espectadores del programa. Desde ya estoy a disposición de ustedes y veo que algo han adelantado sobre mis ideas, pero podemos profundizarlo lo que quieran. Sin duda. Gracias. Sin duda, gracias. Tenemos a Jordi, tenemos a David en estudio, un servidor Julio García, tenemos también acompañándole en conexión a distancia Martín e Iru, y yo me voy a callar porque yo quiero aprender, porque hoy vamos a aprender y yo voy a escuchar. Así que compañeros, adelante. Mira, a mí, Héctor, para arrancar un poquito con Jordi al habla, me gustaría que nos pudiera explicar un poquito, ya sé que es muy infantil, a lo mejor la reflexión, pero de pequeños siempre nos han contado lo que decíamos antes, que había unos países pobres que le debían dinero a los ricos, como a Estados Unidos. Pero sabemos que Estados Unidos, China, todos los países, los más fuertes, están endeudadísimos. Mi pregunta es, ¿con quién? Y sobre todo, y también, ¿quién crea el dinero que se lo deja? Y con el cual encima cobra intereses. Un poquito, si quiere arrancar por ahí, porque creo que viene parte del meollo y sobre todo del gran engaño para que nosotros no podamos ver la realidad. No, está bien planteada la pregunta, porque el problema que en la Argentina lo vivimos de forma dramática y exponencial no es un problema exclusivo de la Argentina, es un problema universal, es un problema de todos los países. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. En este momento, como es sabido, Estados Unidos tiene una deuda pública de 31.4, ellos llaman trillones de dólares, lo que en el mundo anglosajón lo que nosotros llamamos billones, es decir, millones de millones. En este momento la deuda pública de los Estados Unidos es de 31.4 billones de dólares y, como es sabido, el Congreso está debatiéndose una vez más para ampliar el techo de deuda. Ellos llaman el techo de deuda el límite de endeudamiento autorizado por el Congreso al Poder Ejecutivo. Caso contrario, los Estados Unidos, la primera potencia capitalista del mundo, entraría técnicamente en default, que default significa incumplimiento, es decir, incumplimiento de sus obligaciones. Sí. Desde ya ningún país, bueno, en España ustedes también lo saben por experiencia, sí, pero prácticamente ningún país del mundo está exceptuado de estar sujeto a esta regla de endeudamiento. Si me permiten encuadrar el tema, porque quizás sea de utilidad, claro, voy a una cuestión de texto que es la siguiente. Esto lo sabemos por base de finanzas públicas. El Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento. La primera es la recaudación tributaria, tanto impositiva como previsional, es decir, el cobro de impuestos. Esta es la clásica fuente de financiamiento del Estado. Bien. La segunda, que está muy denostada y mal planteada hoy en día, la segunda fuente de financiamiento del Estado es la emisión controlada de dinero. Insisto en esta segunda palabra, controlada de dinero. La inflación es la emisión descontrolada, la emisión totalmente fuera de la producción de bienes. Sí. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno que se produce por asimetría, por desequilibrio
entre la cantidad de medios de pago y el crecimiento de la economía. Si ustedes tienen muchos medios de pago, es decir, muchos billetes, sí, y tienen poco crecimiento, la tendencia a la inflación, es decir, la tendencia a que baje el valor del dinero, va a ser mayor. Claro. Entonces, no es que la emisión monetaria en sí misma sea negativa, porque lo que define, esto es definición mía, pero producto del estudio pragmático de la realidad, el efecto inflacionario que tiene la emisión monetaria, repito para ser claro, efecto inflacionario de la emisión monetaria no es por culpa de imprimir billetes, sino es el destino que se le da a esos billetes. Ejemplo, en la Argentina no solamente el Estado Nacional está endeudado, sino también el Banco Central. Está endeudado en tal proporción que tiene letras de corto plazo, son letras de liquidez llamadas LELIQ, que suman en la Argentina unos 14 billones de pesos, equivalen a unos 60.000 millones de dólares. Qué barbaridad. El Banco Central imprime 1 billón de pesos por mes solamente para pagar intereses de esas letras de liquidez. Por eso hay inflación, porque se soslaya decir que la tasa de interés es el principal factor de inflación. Claro, o sea que todo el dinero está diciendo que todo el dinero que se imprime prácticamente va para pagar intereses y por lo tanto, claro. En este momento, en la Argentina, hoy, mayo del 2023, efectivamente, la totalidad, porque la Argentina, por el acuerdo último firmado con el Fondo Monetario Internacional, tiene vedado emitir moneda, salvo un cupo que se le da para sostener una parte del financiamiento del Estado, una parte que ya está al límite, cubierta. No tengo el dato acá, pero creo que son unos 2,5 billones de pesos. Claro. Pero en deudas del Banco Central, que son estas letras, tiene 14. O sea, la desproporción, tener un Banco Central endeudado es no tenerlo en la práctica. Ya. Esta es la gran trampa. A mí aquí, pero no me quiero ir, de la reflexión inicial, cuando decía, el Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento. Primero, la recaudación. Segundo, la emisión controlada de dinero. Y tercero, como vía excepcional, el endeudamiento público. Y ahí viene el nudo de la cuestión. Porque cuando yo, Estado, imprimo dinero, ese dinero, más allá del costo del papel y la tinta para imprimirlo, no tiene costo para mí. Va a tener un efecto económico, social, financiero, todo lo que queramos, pero no tiene costo directo. En cambio, cuando yo emito deuda, sí tengo un costo, que es la usura, es la tasa de interés, porque piadosamente llamamos tasa de interés a lo que conceptualmente es usura. La usura desde el derecho romano es lo que es hoy, es el alquiler que se paga por el capital prestado. Claro. Lo que pasa es que como suena muy mal la palabra usura, tiene una justificada mala fama, entonces no se habla de usura, se habla de interés. Sí. Pero el interés es la tasa, es el ratio, es el coeficiente, el porcentaje de usura que se cobra. Claro. En la Argentina hoy, cosa que para los extranjeros puede parecer surrealista, es surrealista, el Banco Central, por esas letras de liquidez, está pagando tasas de interés efectivas del 152% anual. Claro, Héctor. Repito, tasas de interés por las cuales se paga más interés que el capital o principal de la deuda. Sí, perdón. Sí, no, Héctor, un poquito para ir encaminando, pero obviamente que la usura estaba penada, ¿no? En la antigüedad, por algo era, y hoy en día corre a sus anchas, ¿no? Entonces, a mí me vienen 2 preguntas ya básicas a raíz de lo que ha explicado usted. Primero, ¿a quién se le paga los intereses? Porque al final, si yo le tengo que pagar intereses a alguien, es decir, me tiene a mí cogido, por donde ya sabemos todos, y al final, si yo no aplico ciertas políticas públicas,
en el país, entonces a lo mejor me dicen que no me conceden nuevos créditos o que los tengo que pagar antes, cuando se venzan. Chantaje. Chantaje. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza, obviamente. Y segundo es la reflexión de si Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, puede entrar en default, es decir, hace guerra contra otros países para tener superioridad y justo va a acatar las reglas financieras. ¿Quién está por detrás de todo esto? ¿No? Que son más fuertes para no hacer guerras. ¡Qué quilombo! No, ¿a quién le deben el dinero? ¿Quién les presta el dinero? Así que, Héctor, si quiere desarrollar por ahí y usted mismo... No, las preguntas están muy bien hechas, así que voy a tratar de estar con mi respuesta a la altura de la pregunta, ¿no? Es un desafío. El primer problema es creo que lo han citado allí. Yo tengo una premisa. En la Argentina y en el mundo, todo lo verdaderamente importante es secreto. Y en materia financiera, la deuda pública, sea en cabeza del Estado Central, sea en cabeza del Banco Central de la Argentina, hay una característica: la deuda es secreta, no sabemos quiénes son nuestros acreedores. En este momento, el Estado argentino tiene una deuda pública de 410.000 millones de dólares. Según cómo se compute el Producto Bruto, eso equivaldría entre el 90, el 80 o el 100% del Producto Bruto. Uno de los coeficientes, uno de los ratios deuda-producto más altos del mundo. Pero igual eso es para la parte econométrica o financiera. La realidad es que la deuda, esa monstruosa deuda, no se paga, se refinancia en forma continua. Por eso yo siempre cito acá 3 conceptos preliminares que son fundamentales. La primera es que no se tiene en cuenta que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en el país y en el mundo en materia financiera, económica y política. Si no se entiende esa condicionalidad, esa centralidad de la deuda, creo que no se entiende en qué mundo estamos viviendo. La segunda es que la deuda no es un hecho en sí aislado, la deuda es un sistema. Exacto. La deuda es una concatenación de acciones de gobierno tendientes a reemplazar la fuente de financiamiento del Estado. Es lo que impone el Fondo Monetario y los grandes grupos acreedores. Claro. No emitan dinero propio, no ejerzan la función de señoreaje del Estado, que significa que ustedes como Estado pueden emitir moneda propia en la medida que lo necesiten para la economía productiva, sino que en lugar de emitir dinero emitan deuda. ¿Por qué? Porque por la deuda pagan interés. Claro. Y el interés me lo pagan a mí, que soy el acreedor. Claro. Dentro de esa lógica se mueve entonces lo que yo llamo la lógica de la usura. Normalmente se entiende que el usurero, el prestamista usurero, es aquel que actúa mal pero tiene razón en el fondo, porque lo que quiere es cobrar, recuperar su dinero. Y eso es una concepción errónea, porque el prestamista usurero no quiere que el deudor le devuelva la plata, al revés, quiere que no se la pueda devolver nunca, porque de esa manera una deuda circunstancial se transforma en una deuda perpetua. Eso es lo que ocurre en la Argentina y en el mundo. Las deudas no se pagan, se refinancian en su totalidad. Y entiendo, Héctor, que si algún país quiere pagar todo el principal que debe, va a empezar a tener muchos problemas internacionales. Exacto, difícilmente se lo vayan a permitir, pero se lo van a permitir solamente a condición de que se vuelva a endeudar, que sería la gran paradoja. Esto es importante por lo siguiente. Miren, hace unos pocos años estuvo acá, en las jornadas monetarias del Banco Central de la Argentina, un banquero o funcionario internacional, Ilan Golfan. Él fue primero presidente del Banco Central de Israel y después lo fue de Brasil, porque tiene doble nacionalidad. Después pasó recientemente a ser jefe del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario y actualmente es titular del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sí. Ilan Golfan, recuerdo, no fue el único que habló del tema. Cuando irrumpió su exposición en el Banco Central, hace unos 5 o 6 años atrás, dijo esto, dice: el principal problema financiero del mundo es, yo le pondría punto suspensivo, el principal problema financiero es el exceso de liquidez mundial.
Léase, sobran capitales financieros en el mundo. Y esos capitales financieros sobrantes, que sobran en un mundo cuya mayoría de población está pasando pobreza y hambre, ¿no? Claro. En ese mundo empobrecido, lo que sobran son capitales financieros. No es casual. No es casual. Claro. La imagen que está transmitiendo no es de Langolfam, es del presidente del Banco de Perú, Valverde creo que se llama, sí, pero corresponden, si no me equivoco, han ubicado bien la pantalla. Sí. No, este hombre es el del presidente del Banco Central de Perú, pero no importa la imagen física, importa el concepto. Sí. El concepto de la banca es que el gran problema financiero es que tienen exceso de dólares y no saben dónde colocarlos. Por ende, los países no se endeudan porque lo necesitan, no se endeudan porque quieren, sino se endeudan porque tienen un cupo de imposición de la banca, de los fondos de inversión internacionales para hacerlo. Y ojo que esa regla le cabe también a la primera potencia del mundo, porque la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, una gran parte de la deuda está contraída con su Banco Central de la Reserva Federal, que como sabemos no es un banco del Estado, sino es un consorcio de bancos privados. Quiere decir que la primera potencia del mundo está endeudada con grandes fondos de inversión de capital financiero privados. Claro, yo no sé si he recargado demasiado, pero este punto es fundamental. No, buenísimo. Porque se ha alterado la lógica de financiamiento del Estado. Buenísimo. Más que nada que no es lógico. O sea, estamos aplicando una ilógica. Claro. Es como el mundo al revés. Exacto, es una ilógica. Porque hay una regla fundamental que un profesor de la Argentina, fallecido hace ya muchos años, me decía, yo lo visitaba a él, el doctor Walter Beberage Allende, que escribió, entre otros, un libro muy importante, que como no lo podía publicar en la Argentina, lo publicó en España. Teoría cualitativa de la moneda. Sugiero que quienes puedan conseguirlo, es un libro chico, pero muy conceptual, contrapone el concepto clásico de teoría cuantitativa de la moneda, ¿no? Donde resalta, el profesor Beberage Allende, me acuerdo que me explicaba, dice, entre emitir dinero y emitir deuda, siempre por definición al Estado le va a convenir emitir dinero, porque por el dinero que emite no paga interés, mientras que por la deuda sí. Una cosa tan elemental, tan obvia, sin embargo, no se aplica deliberadamente en el sistema financiero internacional, porque el sistema financiero internacional está montado sobre el problema, sobre el esquema de la deuda como instrumento de dominio. Bueno, sí. Ya no es necesario, salvo casos de emergencia que se resistan, ya no es necesario utilizar el poder militar, porque el poder financiero mueve al poder militar. Si no, váyanle a preguntar al gobierno de los Estados Unidos cómo los capitales financieros manejaron, por ejemplo, la invasión de Irak para apropiarse del petróleo iraquí. Total, ¿no? 2003. El poder financiero... Esa es la regla que mueve al mundo. Claro. Sí, perdón. No, digo, el poder financiero, como usted bien indica, mueve al poder militar y mueve al poder legislativo y al poder ejecutivo de todos los países, porque se han vendido a ellos. La clase política yo la defino como el departamento de ventas de los grandes grupos de poder de la plutocracia internacional. Exacto. Cuando uno entra en una empresa, yo ahora estoy jubilado, estoy pensionado, ¿no? Sí. Pero por mi actividad, licenciado en administración, trabajaba en sistemas, en informática, en la actividad privada, ¿no? Uno identifica enseguida el departamento o la gerencia de venta de una empresa está constituida por gente que tiene que salir a vender el producto que sea. Bueno, la clase política en su conjunto cumple esa función. Son el departamento de venta de los grandes intereses que financian la partidocracia local e internacional. Claro. Entonces, el papel de lo que digan los miembros, los representantes de la clase política, en mi opinión, es totalmente secundario y agregaría hoy en día hasta despreciable, claro, porque lo estamos viendo en la Argentina,
que los políticos cambian de postura y cambian de posición misteriosamente sin que existan explicaciones lógicas, ¿no? De ahí la Ahora, sí, adelante, Iru. Aprovecho para saludarte, Héctor. Sí. Mi nombre es Iru, acá compañero de Quique Romero. Agradecerte primero, lógicamente, también por la participación, pero todo eso se entiende con esa famosa frase de a mí dame la impresión de dinero, que no me importa quién haga las leyes. Esa, la de Amsel Rothschild, sí, el fundador de la dinastía. Claro, efectivamente. Sí. Por eso, acá hay una premisa. El dinero manda en el mundo. El que no entiende porque acá hay que hacer una diferencia fundamental entre finanzas y economía. La gente no tiene la culpa, el hombre corriente asocia las cosas como si fueran lo mismo, pero finanzas y economía son dos cosas diferentes, son dos mundos distintos. Cuando nosotros hablamos de economía, nos referimos a la economía física o real, o sea, nos referimos a los problemas de inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, hablamos de una lógica diferente. Hablamos de la inversión financiera autónoma, es decir, el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, migración de capitales, salida de capitales, triangulación por paraísos fiscales, uso de criptomonedas, uso de títulos valores distintos. ¿Me explico? Sí. Es un mundo distinto, es una lógica distinta, porque una es la lógica de la producción, de la economía real de bienes físicos. La otra es la economía especulativa del arbitraje. En la Argentina lo estamos viendo, la carrera permanente que existe entre si conviene comprar una moneda dura, el dólar, o conviene colocar el dinero a interés. Entonces el gobierno, para atraer esos capitales que no se vayan al dólar, le está pagando una tasa nominal, el Banco Central, de 97% anual, una tasa que es estratosférica en Europa y en el mundo. La Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del planeta, ¿no? Que equivale a una tasa efectiva, porque son tasas que se obtienen por capitalización de intereses, del 152%. Y paralelamente la tesorería del Estado, la otra ventanilla de endeudamiento, está pagando tasas del 98%, tasas que exceden el 154% anual. El sentido común. Por eso la Argentina, que es un país rico, no levanta cabeza. Claro. Porque ¿qué país puede levantar cabeza cuando está súper endeudado y lo único que puede hacer es responder apenas al pago de intereses? Porque el capital no se puede pagar y se lucha exclusivamente por llegar a pagar el quantum posible de intereses. Sí. Héctor, eso sí. Una preguntita, a ver, también, para seguir un poquito con las ideas. Tenemos claro que al final, entonces, tenemos una plutocracia por encima de todos los países que tienen que obedecer y hacer lo que dictaminan, ¿no? Un poquito, y eso, a mi entender, es esclavitud, porque el origen de las naciones está perdiendo su sentido. Hay un fraude. La palabra esclavitud financiera, efecto, es un sistema de esclavitud financiera. Ideológica también, porque también a través de la política nos implementan un montón de ideas a la sociedad que tenemos que acatar porque están financiadas y al final es la única voz. Que esto al final, es el nuevo orden mundial que al final lo tiene todo controlado con todos los brazos que existen, ¿no? Pero has dicho que es secreto a quien se le debe el dinero, los acreedores. Nadie sabe quiénes son los acreedores. Más allá, eso es interesante porque me faltaba contestarla porque sí, claro. Un momentito. Sí, enseguida lo hará. Entonces, Héctor, más allá de, no sé si se puede llegar a saber quiénes son esos acreedores, pero sí que nos gustaría que, si tiene un poquito de información, al final, quién está también detrás de la Fed en cuanto a quién crea el dinero, quién le vende el dinero, por así decirlo, a Estados Unidos, y también un poquito lo que sería el Banco de Pagos Internacionales, ¿no? Que se creó en 1930, que recordemos que no es auditado, que no tiene que dar cuentas a nadie. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos pudiendo llegar con un revisionismo histórico o económico es a los puntos en común de que al final aquí hay unas élites que han creado un teatro absoluto. Y entonces a nosotros nos están manejando, no solo a nosotros individualmente, sino a los países, y da igual, ya no solo a quien votes, sino da igual porque siempre vas a tener la cuota de intereses usureros
que te van a estar esclavizando a pagar a perpetuidad. Exacto. A ver, tu pregunta la descompongo en 3 partes. La primera, ¿quiénes son los acreedores del Estado? Eso es secreto, y es secreto porque los gobiernos de turno, cualquiera sea los gobiernos de turno, tienen acordado con los acreedores su anonimato. La Argentina debe esos 410.000 millones de dólares de la tesorería y un equivalente a otros 60.000 millones de dólares a través del Banco Central, y habría que agregarle otros 30.000 millones de dólares de las provincias argentinas, ¿no? Estaríamos en una deuda que pasa los 500.000 millones de dólares, ¿no? Y no sabemos nominativamente a quién se lo debemos. Claro. Tenemos grandes rubros. Bueno, se debe tanto a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario en primer lugar, que se le deben 45.000 millones de dólares sobre 410, al BID, que se le deben unos 13.000, pero el grueso, el 80% de la deuda pública está constituida por títulos públicos, es decir, por bonos y letras. Letras, como sabemos, es a corto plazo, a un año. Bonos es a más de ese plazo, que según las distintas refinanciaciones pueden llegar a 10, 15, 20 y se han pactado hasta 30 años, y hasta el anterior gobierno, la administración Macri, emitió un bono a 100 años de plazo. Joder. 100 años de plazo. Joder. ¿No? Por las dudas. Fue el gobierno Macri, ¿no? Batió un récord. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos? Está prohibido decirlo. Yo, como investigador, traté de obtener información del Ministerio de Economía, del Banco Central, pero no se puede acceder porque los organismos oficiales, y creo que en todo el mundo es igual, no dan un detalle, no hay acceso a la información pública. Es decir, Héctor, sería un poquito... se viola el principio de acceso libre a la información pública. Efectivamente, esa foto que muestran es la del expresidente Macri, liberal. Sí. Esto que estás comentando, Héctor, perdona, sería un poquito como los contratos con las vacunas que han hecho ahora en todo el mundo, ¿no? Que son secretos. Todo secreto, no sabe lo que lleva y al final ahí no saben ni lo que han pagado. Sí. Exacto. Por eso esta pregunta es importante, entender que las deudas no se sabe a quiénes son los tenedores de esas deudas. Y eso se conoce porque cuando la Argentina negocia periódicamente, porque la Argentina vive en default, vive en incumplimiento permanente, nada más que se salva de ese incumplimiento porque refinancia periódicamente las deudas. Este año, según el presupuesto aprobado por ley del Congreso, a la Argentina le vencen 103.000 millones de dólares. Y de esos 103.000 millones de dólares de capital no va a pagar un centavo, porque la totalidad tiene que ser refinanciada, claro, y además tiene que agregar a esa deuda otros 34.000 millones de deuda nueva. Estamos todos locos, o sea, un país súper endeudado tiene ya prevista su cuota de aumento de endeudamiento, y lo más notable es que los prestamistas usureros, como es lógico, nos siguen prestando. Mientras la calificación de riesgo país de la Argentina es de 2.700 puntos básicos. O sea, la Argentina sería un país al que no le tendría que prestar nadie. Y sin embargo, estos capitales le siguen prestando. Entiendo. Entienda todo el mundo que el ejemplo de Argentina sirve para el resto de países, porque funciona más o menos igual, porque al final también deciden a quién le ponen más intereses, más caros, más baratos, y al final deciden qué países les va a ir mejor que a otros. Pero ¿qué haría usted? Eso mismo, perdón, Jordi, es que estoy hablando. Sí, perdón, no pero esto que vos decís, que tú dices, es correcto, porque la regla es universal. La Argentina lo único que puede servir es para desnudar un caso extremo, un caso surrealista dentro de este esquema. Pero cuando uno va a las otras dos partes de tu pregunta, ¿qué pasaba en Estados Unidos y qué pasa con los organismos internacionales? En Estados Unidos, en el año 2018, pagaba anualmente de intereses 550.000 millones de dólares de intereses.
O sea, Estados Unidos pagaba en un año de intereses a sus acreedores más que lo que es el valor del Producto Bruto de la Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque sigue la misma regla. Esta regla que se está discutiendo. Estados Unidos tiene una deuda impagable de 31.4 billones de dólares. Es perfecta y totalmente impagable. Quiere decir, la primera potencia del mundo no puede pagar. Sí, Pero sí. ¿qué ocurre? Mientras aguante el pago de los intereses, la calificación de la deuda es deuda normal, deuda estándar. Y consecuentemente puede seguir pidiendo más endeudamiento. Por eso, este es un sistema, la globalización es un fenómeno esencialmente financiero. Sí. No es el mundialismo del que hablaba la escuela francesa del siglo pasado, del siglo XX, donde los actores eran fundamentalmente estados y organismos. No, ahora los principales actores de la deuda son grandes fondos de inversión privados, con el grupo BlackRock, un grupo de capitales judíos norteamericanos, cuyo titular es Lawrence Fink, ¿no? Que maneja, el BlackRock creo que maneja activos directos por entre 7, 8 o más billones de dólares. O sea, son fondos de inversión que manejan más dinero que lo que tiene la Argentina. Sí. Claro, Héctor, Entonces, cuando hay negociación, es una negociación totalmente asimétrica. Sí, perdón. no, una preguntita más, a ver si para ir continuando con la charla. Porque a la vista de que ningún país se revela, ni individualmente ni colectivamente, porque lo normal sería decir, a ver, tenemos una deuda que no vamos a pagar ni en 300.000 años, nosotros, China y la India, vamos a juntarnos a decirle a esta gente que encima no sabemos ni quiénes son, Claro. oye, pues no te pago. Pero ¿qué fuerza tienen, no? Que sin ejército, presuntamente, porque no están, no, o sea, no les pertenece ni el mayor país del mundo con fuerza armamentística como es Estados Unidos, se atreve a decirle, pues mira, esto es ilegítimo, esto es esclavista, hasta aquí podíamos llegar. O sea, no hay ninguna unión de países para hacerle frente a esta usura que tiene totalmente soslayado al resto de naciones. Y segunda, ¿y qué haría usted como solución? No sé, ¿qué plantearía si pudiera, no? ¿O qué le diría a la gente? Decir, oye, abre los ojos. Desde ya que quien estudia estos temas y se encuentra frente a esta encrucijada, piensa, y yo desde hace años lo vengo planteando en estos términos, que si hipotéticamente, repito esto, hipotéticamente existiera en la Argentina o en algún otro país altamente endeudado, existiera no una idea de convivir eternamente con una deuda perpetua que se vive pagando intereses y nunca amortizando el capital, podría o debiera hacer tres cosas simultáneamente, no por separado. La primera de ellas es blanquear la insolvencia del país, es decir, reconocer que el rey está desnudo y alguno tiene que decirlo, es decir, alguien tiene que quitar esta ficción de que los países pueden pagar para seguir endeudándose y blanquear, desnudar la situación diciendo la verdad. No, el país no va a poder pagar ni ahora ni nunca. Se miente a la población diciéndole, no, la Argentina, como otros países, tienen problemas circunstanciales de liquidez, es decir, de disponibilidad de dinero, no de solvencia, porque la Argentina es un país rico. Eso es mentira. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. No tiene liquidez porque no tiene un dólar partido por la mitad. No tiene un dólar propio. Tiene que pedir prestado dólares para poder pagar intereses, ¿no? Y tampoco tiene solvencia porque la solvencia depende de la disponibilidad de recursos. Y los recursos de la Argentina, como la mayoría de los países de Iberoamérica y del mundo, no están en manos de empresas argentinas, sino de empresas extranjeras. Hoy en día, por ejemplo, se habla de que la Argentina, junto con Bolivia, Chile, son los tres principales países reservorios de litio. Sí, pero el litio no lo explotan empresas argentinas. El mercado del litio ha sido distribuido por los grandes productores anglosajones, chinos también, japoneses, que son los que explotan el litio. Lo mismo ocurre con el petróleo argentino, que se explota en los yacimientos de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Lo mismo ocurre con las explotaciones de oro. En la Argentina hay 24 yacimientos de oro,
Ni siquiera sabemos el nombre de la mayoría de las empresas que los explotan. Sabemos que en su mayoría son del ámbito de la hegemonía británica, en este caso, ¿no? Pero no cuáles son los verdaderos dueños de la riqueza del país. Sí. En consecuencia, acá, con respecto a la... Se quedó un poco la conexión detenida, supongo que vamos a esperar unos segunditos a ver si la recuperamos. Se congeló. Sí, se congeló no como la deuda. Ahora hemos vuelto... No se escucha mi voz. Ahora sí. Mi voz no se escucha. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Continúa. Entonces me apuro a contestar la tercera que me preguntaba, no sé si Jordi o estoy confundiendo quien me lo preguntaba. Adelante, caballero. El tema de Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es básicamente el mismo que todo el mundo, nada más que los Estados Unidos tienen el privilegio de tener la fuerza armada más grande del mundo, que permite sostener artificialmente el valor de una moneda, pero a costa de un sobreendeudamiento que implica que la potencia más grande del mundo es la más endeudada del mundo. También. Ahora, con respecto al BIS de Basilea, al Banco de Pagos Internacional de Basilea, eso está dentro del sistema financiero internacional, pero corresponde a una categoría distinta. Como antes lo citaban, el BIS de Basilea fue creado en 1930-31 para administrar las reparaciones de guerra alemanas, o sea, las reparaciones que se impusieron a Alemania por el Tratado de Versalles. Sí. Implicaban un continuo drenaje equivalente al de la deuda pública de hoy. El esquema es el mismo. Yo tengo un viejo trabajo que se titula justamente así, La deuda externa, nuestro Tratado de Versalles, porque sigue la misma lógica. El sobreendeudamiento financiero a nivel usurario, es decir, a nivel de una deuda que no se pueda pagar, asociado al desarme militar, ¿no? Como se impuso a la Argentina después de la derrota de Malvinas frente al Imperio Británico y en realidad a la OTAN para nosotros. Sí. Pero sin desviarme del tema, el BIS de Basilea es una entidad que reúne a todos los bancos centrales del mundo. Claro. Por ende es el que define operativamente las reglamentaciones a las cuales están sujetas todos los bancos centrales del mundo. Por eso, siguiendo un principio liberal básico, que es el que establece la autonomía de los bancos centrales, tan cacareada en la Argentina de hoy, sí. El Banco Central tiene que ser autónomo, no tiene que depender del gobierno. Claro. Entonces se impone la pregunta de rigor. Si un banco central, que es el banco por antonomasia del gobierno, porque es el banco emisor de dinero, no depende del gobierno, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Por eso existe, claro, yo digo, una internacional de bancos centrales, porque la red operativa de endeudamiento y de manejo financiero que se maneja los recursos de la Argentina y del mundo, operativamente pasan por el BIS de Basilea, a mi juicio, por el Banco de Pagos Internacional de Basilea, que tiene su sede en Suiza, ¿no? Lógicamente, en la ciudad de Basilea. O sea que es parte del sistema financiero internacional, y del entramado, pero en mi opinión cumple una función operativa, complementaria de los grandes organismos financieros internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, BIS, ahora CAF. Y es una herramienta más que han tenido que crear también para ocultar todos esos nombres en secreto de todos esos grandes acreedores, seguramente, ¿no? Así, todo eso es secreto, claro, secreto, claro. Y además no se puede. Yo he intentado, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, y obviamente no se puede acceder a las actas del board, o sea, del directorio ejecutivo del banco. A nada. El BIS no se puede. Es claro, porque, por ejemplo, la Argentina ha obtenido bajo la administración Macri un mega préstamo del Fondo Monetario por valor de 57.000 millones de dólares. Una brutalidad. Es el préstamo más grande que ha dado el Fondo Monetario en la historia de su gestión,
y es también el más grande que la Argentina ha recibido. Sobre esos 57.000 millones de dólares que contrajo el gobierno Macri en el año 2018, el Fondo Monetario le desembolsó 45.000, que ahora, con el actual gobierno socialdemócrata kirchnerista, se ha refinanciado por 10 años. Claro. Se ha convertido el préstamo stand-by en un préstamo de facilidades extendidas por 10 años, que le permite al Fondo Monetario monitorear diariamente las cuentas del país hasta el año 2034. Así que ni siquiera tenemos la libertad de poder decidir sobre las finanzas del Estado, porque están controladas y monitoreadas desde el Fondo Monetario. La palabra secreto es repugnante ya, como decía el propio Kennedy, más con todas estas cosas, ¿no? Pero porque aquí estamos viendo que ya no solo no va solo de pagar una deuda usurera, no solo va del plano económico, se están quedando, gracias a tener que refinanciar todas estas deudas, también con todos los bienes de los países, con todas sus tierras, sus recursos naturales, hasta con el agua, ¿no? Ahora, actualmente, más aún cotizando en bolsa. Ese es el objetivo. Claro. Bueno, el general Perón esto lo advertía, pero décadas antes del año 2000, cuando dijo que teníamos que estar advertidos de que el año 2000 iba a encontrar a la Argentina y a Iberoamérica unida o dominada. Y dominada, ¿no? Está, y acabada. Que el objetivo del capital financiero era los recursos naturales. Por eso, del dinero, de la usura financiera, se pasa al dominio de la economía. O sea, en este momento es como decir, la finanza está matando la economía, porque la economía ya no sigue leyes o reglas naturales, porque el capital financiero está concentrado en el mundo. No es que existe en el mundo una utópica libre competencia. Totalmente, Héctor. Héctor. Este proceso está estudiado desde, ahora no vamos a tener tiempo a hablarlo ahora, ¿no? Exacto, pero sí. Desde que Werner Sombart, de 1890, escribió su libro El apogeo del capitalismo, es sabido que la economía moderna descansa en la concentración del capital, primero económico y luego del capital financiero que controla el capital económico. Porque las empresas son empresas que están sostenidas por capitales financieros. No sabemos siquiera tampoco cómo se integra el capital de las principales empresas del mundo. No sabemos nada. Porque hay capitales financieros que operan a través de fondos de inversión. Por ejemplo, BlackRock, que es dueño de muchísimas empresas, y del Banco de China, del capital que coloca. Don Héctor, si me permite, estamos prácticamente fuera de tiempo. Soy Julio García, le habla Julio García. Bueno. Un placer. Sí, perdón, porque yo me extendí tratando de contestar. No, créame que yo, como todos nuestros espectadores, le hemos escuchado atentamente. Tengo una pregunta para hacerle, pero antes de terminar, claro, evidentemente tengo que decir que hemos aprendido muchísimo. Y es más, me gustaría volver a invitarlo cualquier otro día de la semana que viene o cuando sea posible, porque creo que usted nos está enseñando una gran parte de la verdad y quiero seguir aprendiendo de usted, si puede ser. Sí, le agradezco su comentario y por eso dije, espero serles útiles, porque justamente mis estudios o lo que yo hago en soledad, a veces no tengo oportunidad de transmitirlo, así que recíprocamente yo les agradezco a ustedes el interés y la llamada. Gracias. Pero por razones de tiempo, hágame la pregunta de... Muy bien. Pues sí, para... quizás la pregunta que le haré yo a continuación, y he estado en silencio toda la entrevista porque me gusta escuchar y sobre todo aprender, pero hay una duda. Y la duda es la siguiente: la usura de la que estamos hablando, o la economía mundial, tal y como ¿está vinculada de alguna manera a la geopolítica? No sé si estoy meando fuera de tiesto. A ver, usted está hablando justamente con alguien que, perdón la inmodestia, está especializado en temas de geopolítica. Por eso lo hago. Algunas personas me identifican como Juliano el geopolítico. Digo, no, yo fui docente, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Sí, está vinculado. Se podría hablar de una geopolítica del dinero, pero con una diferencia, que antes
los sujetos de la geopolítica. Por definición, Sí. la geopolítica es la disciplina científica que estudia la relación entre el Estado y su marco geográfico, Vale. pero con una característica fundamental. El sujeto de la geopolítica era el Estado. Claro. Ahora es diferente. Ahora el Estado pasó a un segundo plano. Ese es claro. Ustedes probablemente lo conocen a Marcelo Gullo, Sí. que es de Rosario, de la Argentina. Sí. Y él, que de quien soy amigo, aunque nos vemos espaciadamente, él ha formulado en uno de sus libros una aclaración muy importante, lo que llama el poder de las UPSAT, unidades políticas sin asentamiento territorial, es decir, capitales financieros, Claro. capitales que pueden moverse con perfecta libertad de un rincón a otro del planeta y que pueden imponer sus criterios a los estados. Así que hoy en día, tratando de responder a su pregunta, Julio, yo le diría que el dinero manda sobre la geopolítica. ¿Por qué? Porque el dinero tiene una movilidad absoluta. Yo digo que existe un fenómeno, Sí. el fenómeno de la bilocación del dinero. La bilocación, como todos sabemos, es la actitud que tiene una persona o una cosa, si se cree en ello, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, lo reconoce. La ubicuidad, la posibilidad que una cosa o persona esté en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Y hoy en día el capital financiero puede hacerlo. El dinero argentino puede estar operando en Buenos Aires durante el día y durante la misma jornada transferirse a las antípodas, a la bolsa de Singapur, y estar rindiendo utilidades en operaciones en la bolsa de Singapur. Así que en este momento para mí se ha destruido un concepto fundamental de la geopolítica. Primero, el sujeto ya no es el Estado, Claro. son los grandes grupos financieros. Claro. Y segundo, se ha alterado la relación de tiempo, porque existe una bilocación del dinero. El dinero puede estar circulando por el uso horario. Se entiende, a se tasa entiende. instantánea en todo el mundo. Sí. No sé si respondí apretadamente a su pregunta. Sí, Bárbaro, sí. bárbaro. Yo, Sí. ¿sabe? Una acotación simplemente, o mi opinión, y bueno, creo que la de muchos de aquí nosotros, pero entendemos que ya en todo este entramado que han montado, el dinero ya se usa para todo esto que explica usted, pero a otras instancias, ¿no? Ya como una herramienta para intereses mucho más allá de lo que puedan ser recursos económicos, financieros, recursos naturales, sino para perpetuar la esclavitud y sobre todo para crear un control total, incluido el mental y el espiritual, porque ya no puede ser de otra manera hacia donde nos llevan. Te digo, desde ya estamos frente a un problema transeconómico y transfinanciero, es decir, algo que va más allá de la economía, más allá de la finanza. Claro. Por eso yo hablaba de que la deuda constituye una condicionalidad total y absoluta sobre el Estado. Ya. Exacto. Esto es un fenómeno imperante. Y terrible. Yo les espero haberles sido útil. No sé si utilicé más tiempo del que habían previsto, No, está pero bien, genial. espero haberles sido útil. No. Por Oiga, favor. Don Héctor, yo le habla Julio García. Yo estoy encantado con usted. Es más, figuradamente y con todos mis respetos, estoy enamorado de cómo explica las cosas y cómo las entendemos. Nuestra audiencia no ha dejado de estar escuchando y hemos aprendido, repito, muchísimo. Insto, repito y reitero, me pondré en contacto con usted para poder quedar otro día y tener un poquito más de tiempo. Con todo gusto, salvo ajustarlo con un mínimo de anticipación, porque a veces mis actividades por ahí están calzadas, pero con todo gusto lo ajustamos y continuamos el diálogo. Sin duda. Me alegro que haya sido en principio útil y que, digamos, haya sido de agrado de los espectadores también. Me permite, le voy a llamar a partir de ahora maestro, porque es todo un maestro. Un maestro que ha vivido, que ha estudiado, que se está investigando. Perdóneme, le voy a llamar maestro, aunque no quiera, lo siento. Lo siento. Bueno, está bien. En general no me gusta porque me hace sentir mal. No. Un amigo mío dice, él lo dice en forma más grosera, dice, él es especialista en otros temas, ¿no? En coparticipación federal. Y él dice, a nosotros nos valoran nuestros conocimientos. Dice, pero no es que nosotros somos sabios. Es que esto es el producto de horas cola silla, Claro, horas cola silla. claro. Es decir, yo a mi edad
tengo un ritmo de estudio y de información comparable al de mi vida universitaria, claro, ¿no? Pero de todas maneras lo principal es esto, ¿no? Lo principal es que pueda tener utilidad, porque acumular información sin capacidad para transmitirla no sirve. Es una frustración, así Claro, que exacto. desde ya quedamos en contacto y salvo ajustarlo con un mínimo de anticipación, mantenemos el diálogo. Sin duda. Con todo gusto. Yo me despido de usted, ahora serán mis compañeros, Dios le guarde, gracias de corazón. Pues yo agradecer. Igualmente para ustedes. Sí, agradecerle, Héctor, de verdad, que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, explicarnos, sobre todo también desde la calma, desde el conocimiento y sobre todo desde unos valores desarrollados que creo que todo el mundo que lo escuche los puede apreciar. Así que, compañeros, no sé si Martín y Iru queréis despediros también de él y esperemos tenerlo pronto en otra ocasión. Las gracias, darle las gracias. Realmente coincido con acá con el compañero Julio. Usted es un maestro, aunque le cueste reconocerlo, pero explica, enseña, transmite de manera muy bonita de escuchar. Claro. No es fácil lograr el silencio, Claro, del staff de acá de Canal 5, y creo que usted ha podido apreciar la concentración y el silencio para poder escucharlo. Ahí Así lo has que dado. muchas gracias, y también reitero las gracias a Quique Romero, que fue el compañero que nos puso en contacto con usted. sin duda. Bueno, igualmente gracias a ustedes por el espacio y quedamos en contacto. Correcto. Muchas Muchísimas gracias, Héctor. Y acá te saluda Martín, que como bien decían los compañeros, tu exposición estaba tan interesante que ameritaba hacer silencio y simplemente escuchar. Así que te agradezco muchísimo también la labor y el tiempo que nos has brindado en este tema que aquí entendemos muy bien, ¿no? Que es una de las claves para entender ese dominio que hay sobre el ser humano de a pie, ¿no? Así que siempre traer luz sobre el tema de esta soga. Mándenme después el link de la grabación, porque yo a la vez lo circularizo y eso sirve también para dar difusión al programa de ustedes, ¿no? Desde luego. Es importante. Totalmente. Yo se lo mando. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Héctor. Yo soy David, que había contactado con usted. Gracias por sumarse, además, tan prontamente con todos nosotros, compartir. Y dele un saludo gigante a su hijo, que también, ya me comentó el otro día, que también le interesan otras temáticas que aquí se comparten. Sí. Un abrazo muy fuerte para él. Uno de mis hijos, Eduardo, es bastante afecto a la línea de ustedes, sí. Gracias. Exacto. A la línea del agua. No le robamos más A tiempo. la línea del horizonte, claro. No le robamos Ahí, más ahí. tiempo. Gracias, maestro. Hasta Sí, pronto, no. seguro. Hasta pronto. Bueno, igualmente, gracias. Adiós. Dios. Chao, chao. Buenas noches desde España. Bien, pues, bueno, yo si me permitís, yo he quedado... Hay alguien dijo en un momento dado de la vida que si tienes algo más interesante que el silencio, o sea, que decir que el silencio, dilo, pero si no, cállate. Y en este caso era mejor callarse porque no estaba hablando de silencio, estaba hablando de una persona... Joder, Con mucha experiencia y recorrido y que le avala, ¿no? Y además que se entiende perfectamente cuando lo explica. Lo hace fácil, lo que a la vez a lo mejor es un poco más complicado. Sí. Sí, y además que al final uno es lo que he dicho antes, ¿no? Va haciendo un revisionismo histórico, cada uno lo hacemos a nuestra manera, pero vamos coincidiendo, ¿no? Vemos que al final nos vamos uniendo en algo común y creo que con Héctor en este caso estamos dando pues las teclas de al final que hay una mafia plutocrática que crea el dinero, que obviamente esclaviza con la usura. O sea, lo que todos podíamos un poquito albergar con nuestras investigaciones, con nuestro sentido común de ver el mundo, pues al final una persona profesional, con valores, que lleva toda la vida dedicándose a ello, que ha estado dentro de las instituciones, pues se ha dado cuenta de lo mismo. Y al final, oye, si es blanco y en botella, pues, es lo que hay. Pues va a ser leche, ¿eh? Oye, nos preguntan desde el chat que han quedado maravillados también con la entrevista y con la exposición de Héctor. Nos preguntan, ¿y el apellido? Porque quieren buscar más información y quieren seguirlo de alguna manera. Héctor Giuliano. Ahí lo tienen ustedes. Héctor Giuliano es el nombre de este gran profesional, para nosotros ya, maestro.